Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a trabajar hoy con el tema que sigue, que es el de pruebas. Vamos a ver la segunda parte de la clase de pruebas. Esperen que voy a compartir la pantalla, así les puedo poner la presentación, ¿sí? Eh, bien. El tema que veníamos trabajando en la última clase fue el tema de pruebas. Vimos las definiciones y las descripciones generales de cómo son las pruebas. Ahora vamos a trabajar puntualmente con dos tipos de pruebas, ¿sí? Vamos a ver cómo se clasifican las pruebas y vamos a poner dos ejemplos para que ustedes puedan tenerlos en cuenta, ¿sí? Eh, Como veníamos comentando en otras oportunidades, la etapa de prueba no es la primera instancia, ¿sí? que se produce. Básicamente, ya desde la revisión de requerimientos comenzamos a trabajar con lo que significan las pruebas. Ustedes recordarán que cuando especificamos utilizando las historias de usuario, por ejemplo, poníamos los criterios de aceptación atrás, ¿sí? Bueno, ahí ya estábamos dando indicaciones generales de qué es lo que se espera de ese requerimiento y cómo podemos realizar la prueba. Después veremos qué tipo de prueba y en qué momento, ¿sí? Esta descripción general la vieron la clase pasada. Básicamente, ¿a qué apuntan las pruebas? Las pruebas de software apuntan a poder detectar alguna falla puntual en el software, ¿sí? Es decir, si el software falla por algún motivo es que no hace lo que se especifica en los requerimientos, ¿sí? Es decir, el requerimiento pedía una cosa y se terminó, por ejemplo, implementando o programando otra. Con lo cual, esa falla produce un mal funcionamiento. Hay que ver ahora cuál es la causa de esa falla, ¿sí? Puede ser, como dice acá, específica, esperen que voy a agarrar que me olvidé, el punterito para anotar acá. Puede ser por especificación errónea, por requerimientos imposibles con las estructuras previstas que se pensaron para programar, defectos en el diseño del sistema, el diseño del programa, o defectos básicamente en el código, ¿sí? Lo que tiene que ver el código con el cual estamos trabajando. Entonces, esos defectos, ¿sí? Si bien se clasifican, ahora vamos a hacer una clasificación más general, podemos igualmente categorizarlos de alguna manera. Por ejemplo, los algorítmicos, ¿sí? Son tipos de defectos que están pensados en, por ejemplo, en la no inicialización de las variables. De sintaxis, cuando confundimos el 0 con la O, de precisión, ¿no? Que no están las fórmulas implementadas correctamente, si por ahí, qué sé yo, era un número con decimales y se hizo mal esa conversión, de documentación, que no está acorde con el software, de sobrecarga. Por ejemplo, funciona bien el sistema con 100, pero con 110 se produce un error, ¿sí? O una falla. Bueno, esas cosas pueden ocurrir y tienen que ver con los defectos. Capacidad, ¿no? No funciona con ventas mayores a una determinada cantidad. Hay coordinación o sincronización, los procesos no se coordinan, se pierden, quedan ejecutando eternamente, cuestiones más referidas a la concurrencia. De rendimiento, tiempo de respuesta inadecuado, de recuperación, ¿sí? De relación hardware-software, de estándares no aplicados, ¿sí? De procedimientos que no se llevaron a cabo. Todos estos defectos, como ustedes verán, son de distinto tipo y algunos son más de tipo funcional y otros de tipo no funcional, ¿sí? Habrán visto la definición de cada caso que les conté. Entonces, lo que hay que tener en cuenta acá es que hay una clasificación que se conoce como clasificación ortogonal de defectos, ¿sí? Que tiene que ver con dos cosas. Si es un defecto por omisión o si es un defecto de cometido. Por omisión es, falta algo, ¿sí? Faltó hacer algo, por ejemplo, una variable que no se inicializó. Y de cometido es, lo hice, pero lo hice mal, la inicialicé mal.
Esa sería como la concepción general que tenemos con respecto a la clasificación. Entonces, Flecher lo clasifica a los defectos ortogonales en diferentes tipos. Función, que tiene que ver con la interfase, esa capacidad funcional que me ofrece la interfase. El tipo de defecto de interfase, que apunta a otra cosa, que es la interacción con otros componentes, cómo ese sistema se comunica con otro. Comprobación, que afecta a la lógica del programa. Asignación, la estructura de datos. Sincronización, lo que estábamos viendo recién, cómo los recursos se sincronizan. Construcción, que tiene con el repositorio donde se creó el software y los cambios de versiones que se van produciendo, y puede ser que entre versión y versión se pierda algo. Documentación, que tiene que ver con la publicación de cada uno de los desarrollos. Y algoritmo, que básicamente es la exactitud que tiene ese algoritmo. Fíjense que hay diferentes tipos, ¿sí? Vuelvo un segundito para atrás, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Son 8 defectos, por eso es la clasificación ortogonal. Entonces, teniendo en cuenta que hay defectos en el software, ¿cómo hacemos las pruebas? Por eso estábamos recuperando la idea de defecto. Primero, ¿cuál es el primer objetivo de una prueba? O sea, ¿para qué hago una prueba de software? ¿Sí? Básicamente, para identificar diferentes clases de errores en la menor cantidad de tiempo posible y de esfuerzo posible. A ver, imagínense que si yo tengo que probar un sistema en forma completa, total, y no tengo una estrategia, no les diría que es infinito, pero digo, me la voy a pasar mucho más tiempo del deseado. ¿Cuándo tiene éxito una prueba? Esta es una buena pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuándo nosotros decimos la prueba fue exitosa? ¿Sí? La prueba fue exitosa y descubre un error. Es decir, que encuentra un error fue exitosa, si no, no valió la pena la prueba. ¿Se entiende? Es decir, parece loco, pero no. Es decir, yo estoy buscando errores, tengo que lograr encontrar los errores, tengo que romper el sistema. Esa es la idea. ¿Para qué? Para poder encontrarlo, corregirlo y minimizar los errores. Una cosa, a ver, ¿en qué se sostiene esta afirmación? Se sostiene en que en general los sistemas nunca son libres de errores. Siempre algo vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Tarde o temprano, algo va a pasar. Puede cambiar la tecnología, puede cambiar el acceso, algo imprevisto, ¿sí? Por más que asumir los riesgos, puede ocurrir. Los errores existen y están latentes, ¿sí? Eso es importante para tener en cuenta. Bien. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la prueba? Encontrar el error antes, ¿sí? De que salte. Detectar algunos errores no descubiertos hasta entonces, teniendo esta afirmación, ¿no? Que les decía. Y bajar los costos de corrección. Corregir errores involucra convocar al equipo o a lo que fuera y corregirlo. Eso es un costo para el sistema, ¿sí? Por eso es tan importante que los requerimientos estén bien especificados y hagamos todo en orden desde el principio, lo que venimos insistiendo ya desde Ingeniería de Software 1. Básicamente, a cada prueba que yo establezca, en la etapa que sea, tengo que poder hacer un seguimiento hasta el cliente. Ejemplo, si lo hago en el momento de definición de función a través de una historia de usuario y creada en la interfase, tengo que poder llegar hasta la especificación de ese requerimiento. Si lo hago en el código, cuando escribí código, tengo que poder subir, encontrar qué pasó en el diseño, qué pasó en la especificación, qué pasó en la licitación. Tengo que llegar a dónde viene ese requerimiento. Tienen que poder planificarse mucho antes de que empiecen, por eso la etapa temprana de la historia de usuario. Y hay algo que es el principio de Pareto, que es importante, que lo que dice es, se los leo, él mismo dice que el 80% de los errores de un software es generado por un 20% del código, ¿sí? De dicho software. Mientras que el otro 80% genera tan solo un 20% de errores, ¿no? Esta cosa es interesante porque solo hay un 20% de errores, ¿sí? Pero que genera la tasa más alta de errores. Esto no hay que perderlo de vista y hay que tratar de detectar ese 20% de código. Ese es el que me interesa. El otro, ¿sí? Que de resto de código genera errores menores, ¿sí? Que los podemos controlar. Esto es interesante de tenerlo también presente. Entonces, ¿cómo deberían ser las pruebas? Ir de lo pequeño y progresar hacia lo grande. Esta idea de bottom-up, ir desde abajo hacia lo grande, es en general
lo que hace, ¿no? Desde lo particular hacia el todo. Hay que asegurarse de haber aplicado todos los casos posibles y tendrían que ser hechas por un equipo independiente. Es decir, a veces no se puede, depende del tamaño del equipo, ¿no? A ustedes les va a pasar en el trabajo que están haciendo para la de Bootflix, que no van a tener otro equipo. Podríamos hacerlo, pero es una cuestión de tiempo, digamos, que otro equipo revise el software de ustedes para encontrar errores. Eso sería lo ideal, ¿se entiende? Es más, alguien hasta ajeno al proyecto, que no conozca el proyecto. Esto va a garantizar que sea más próximo al usuario y no vamos a estar como condicionados por saber que tal cosa la hice de tal manera y si la pruebo va a fallar o si no la pruebo no va a fallar. Todas esas cosas, alguien que desconoce el sistema, cómo lo implementaron, por ejemplo, puedo agarrarlo yo de cualquiera de los equipos que todavía no sé cómo lo hicieron, voy a encontrar probablemente pruebas que sean más eficaces en encontrar algún error. Esto es lo que les decía, ¿no? Evitar el conflicto de responsabilidades de los defectos, llevar a cabo pruebas concurrentemente con la codificación en paralelo, los desarrolladores pueden colaborar y demás. Lamentablemente, la prueba no puede asegurar la ausencia de defectos, que era una de las cosas que yo le decía, los errores están, no puedo garantizar, después de que probé el sistema, hice la prueba, ahora las vamos a ver, ¿no? De caja blanca, de caja negra, todo, ya las probé 20 veces, este grupo de pruebas, bajo estas condiciones y este grupo de prueba garantizo que el sistema anda, pero no puedo garantizar la ausencia de defectos. ¿Se entiende? Se intenta buscar entonces casos de prueba que permitan encontrar errores. Esa es la idea. Para eso, hay dos grandes clasificaciones de tipos de prueba. Me voy a correr un poquitito, ahora vemos la definición. Que son la de caja blanca y la de caja negra. ¿Sí? Entenderlas conceptualmente es fácil. Caja blanca voy a mirar adentro del código. Este cubo, adentro está el código. Esto que veo acá es cómo fluye el código. Yo voy a mirar esto, ¿sí? La estructura del código. La caja negra va a mirar qué entra y qué sale, sin importarme lo que pase adentro. Es decir, adentro no sé lo que pasa. Se parece más ¿vieron cuando usamos, mandamos un mensaje a un objeto, en programación orientada a objetos? Si yo mando un mensaje, solamente le mando los mensajes que sé que le puedo mandar. Ahora, no sé cómo está codificado, a eso me refiero, ¿de acuerdo? Entonces, la caja blanca es minucioso, detalle procedimental, bucles, estructuras de control, ahora lo vamos a ver, y caja negra, sobre la interfaz. Miro cuáles son los datos de entrada, qué tipo, los ejecuto y veo qué pasa. Por ejemplo, pensemos en dos ejemplos, ¿no? Simplemente para ver. ¿En qué momento puedo definir los casos de prueba? Tengo una función de sistema que busca un número de una secuencia de números y devuelve la posición en la que se encuentra, -1 si no la encuentra. Este es un enunciado de una función especificada de alguna forma, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que preguntarme es, ¿qué valores podemos definir como casos de prueba para el ejemplo 1 y por qué? ¿Sí? ¿Qué haría yo con esta función de la secuencia de números? Bueno, tiene que devolver la posición. ¿Qué cosas probaría sin tener una estrategia? Ese número puede estar en la función o no puede estar en la función. Cosa que probaría. ¿Qué otra cosa probaría? Que la secuencia sea vacía. Otra cosa que probaría. ¿Está? Y verificar estas cuestiones, ¿no? Es decir, ver alguna de las cosas que se me ocurre que puedo probar. ¿Cuántos valores? Ahí es otro tema. Es decir, bueno, yo les dije esto, digo, ahora, ¿cuántos valores pruebo? O sea, ¿con cuántos valores la secuencia? Si con 1, con 2, con muchos, vacía, fíjense, ya tengo como 4 casos. Bueno, ¿cuántos valores? ¿Y cuándo lo podemos probar efectivamente? A ver, yo lo puedo planificar. ¿Cuándo? Ya, ahora, tengo esta función, escribo la historia de usuario y le pongo los criterios de aceptación. Ya lo hice. Ahora, ¿cuándo la voy a probar efectivamente? Cuando esté codificada. Ahí no hay forma de poder saber, porque puedo suponer que va a salir, pero tengo que verlo. Otro caso, tengo este código, está codificado, ¿no? Tengo todo esto, es algo en Pascal, pónganle, ¿sí?
Entonces, ¿cómo probaría este código y por qué? O sea, tengo un código, lo veo, lo pruebo. ¿Qué harían ustedes o qué uno se imagina que hace habitualmente cuando prueba un código? Bueno, lo leo, miro, a ver, post distinto de nil, un nil pongo, ¿sí? Algo que sea nil y algo que no sea nil. ¿Está? El OK en falso, bueno, ya está puesto, con lo cual así es como está codificado. Probaría ese lazo, forzaría a entrar y no entrar en el lazo. Cuando entro, ¿qué más pruebo? Bueno, que post no sea nil, veo si el dato está o no está, o sea, otro caso de prueba. Otra cosa podría haber, bueno, en base a eso ya me desencadena a ver si el OK es true o no, ¿sí? Y tendría que jugar con que si post es PRI o no es PRI, otro conjunto de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo combino todas esas cosas que les dije? Tengo que tener una estrategia, pues ya me perdí. Si lo dije así, me los puedo ir anotando, ¿se entiende? Ahora vamos a ver qué estrategia podemos hacer para probar esto, ¿no? Es decir, qué valores debemos probar, que son los que les estoy diciendo, y cómo garantizamos que recorrimos todos los casos posibles. Me perdí. Con lo cual tiene que haber una estrategia de que diga, bueno, entré o no entré en el while. Entré. Entré y salí por esta, o por las dos. Bueno, probablemente esté probando cosas de más, porque algunas no van a tener sentido. Tengo que ver. Entro y no entro al if, ¿sí? Entro y no entro a este if. Entro y no entro a este if. Fíjense todos los casos que tuve. Bueno, ¿cuántos caminos posibles hay? Muy probablemente, si pruebo todo lo que les dije, varias veces voy a pasar por las mismas condiciones, ¿no? Entonces, tendría que ver cuáles son los mejores para elegir el recorrido. Ahora lo vamos a ver. Bueno, esto que les mostré recién tiene que ver con las pruebas que se realizan. La primera, en la cual yo lo hice en el momento de definición de la historia de usuario, se conoce como caja negra, porque no sé qué código hay adentro. En el otro veía el código. Ese es otro tipo de prueba que estaba haciendo. Lo que vamos a hacer ahora es formalizar esto que yo les dije en voz alta, ¿sí? Caja negra o cerrada, que es el nombre que recibe, era lo que yo les decía, ¿no? No sé qué pasa, por eso se llama caja negra, entra y sale algo. ¿Sí? También se la conoce como prueba de comportamiento y tiene que ver en los requisitos funcionales del sistema. ¿Está? Entonces, intenta descubrir diferentes tipos de errores a los que hace caja blanca. Caja blanca mira código, acá yo no miro código. ¿Qué busca esto? Funciones correctas o incorrectas o ausentes. Errores en la interfase de datos de comunicación. Estructura de datos, ¿sí? A base de datos externas. Errores de rendimiento de esa función. Problemas de inicialización y determinación de la función. La prueba en el dominio de la información y no en el desarrollo del algoritmo. ¿Se entiende? Dentro de caja negra hay una prueba, hay varias. Nosotros no las vamos a ver todas porque hay muchas, en los libros están, sobre todo en el Pressman. Vamos a ver una que se llama prueba de partición equivalente. Esa es la que nos interesa. ¿De acuerdo? Bien. Esa prueba es una evaluación de las clases de equivalencia para una condición de entrada dada, analizo ese conjunto de datos como clase de equivalencia, por eso se llama prueba de partición equivalente, y represento un conjunto de estados válidos o no válidos para esas condiciones de entrada. Esa condición de entrada es un valor numérico específico, un rango de valores, un conjunto de valores relacionados a una condición lógica. Esos son los tres posibles casos. O valor numérico específico, o rango de valores, o conjunto de valores relacionados. Entonces, teniendo en cuenta esto de cómo analizo ese rango, tengo que definir si es válida o no válida. Entonces, tengo una clasificación equivalente en la entrada de datos, ¿sí? Si es un rango, lo que dice esta prueba, esto es lo que establece el método, ¿sí? Debo definir una clase de equivalencia de conjunto de datos válido y dos no válidos, para un rango. Ahora lo vamos a ver. Para un valor específico es una válida y dos no válidas. ¿Está? Si es específica de un conjunto, entonces una válida y una no válida es o no es el conjunto, pertenece o no pertenece al conjunto, y si es lógica es blanco-negro, válida o no válida. Es decir, rango y valor específico, una válida y dos no válidas.
conjunto y lógica, una y una. Ahora vamos a ver esto con algún ejemplo, porque si no, no se va a entender. Por ejemplo, tengo que dar de alta un juguete, lo miro sobre el conjunto de datos de entrada, pongo la imagen de la interfase porque, a ver, esto lo puedo definir antes, ya lo dijimos, lo tengo escrito de la historia de usuario. Después lo puedo ajustar cuando llego a la implementación. Esta es la interfase que veo, no sé cómo está codificada. Entonces, acá puedo establecer cómo dar de alta un juguete. Tengo que mirar los tipos de cada variable. Los tipos de cada variable que tengo, los tengo que analizar, son entero positivo, string, 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 enumerativo, rango, string, entero, entero, enumerativo. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo. Teniendo en cuenta eso, tengo que ver si son un rango, si son un valor específico, si es un conjunto o si es lógico. ¿Está? Fíjense que estos de acá de enteros específicos van a ser valores específicos, este también, ¿sí? Acá hay rango, explícitamente es un rango. Acá hay enumerativos, ¿sí? Que lo puedo pensar como un conjunto. Entonces, veamos un poco qué ocurre con cada tipo. Lo que tengo que establecer por cada uno de los valores de esa de entrada, clases de equivalencia. Son clases de equivalencia, son conjuntos de datos. Ustedes me entienden, porque nosotros no podemos probar todos los números enteros. Es una locura. Entonces, tomo ese conjunto y veo qué pruebo. Código. Código requiere, al ser un valor específico, una válida y dos no válidas. Clase de equivalencia válida, bueno, un valor de un entero definido para esta codificación que va entre 0 y 999, que es el rango que tengo de uso. ¿Sí? Esta clase de equivalencia válida es la que me define ese conjunto de datos válidos para ese código. Aclaro esto. ¿Cuántos voy a probar? No lo sé. Pero yo defino un conjunto de equivalencia válida. ¿Se entiende? Los quiero probar todos, que es una locura, los pruebo. No sería lo ideal. Tengo que ver qué pruebo de esto. Inválidas, ¿cuáles son? Menor a 0, todos los que quiera puedo probar, menos 1, menos 2, menos infinito. Mayor que 999, es decir, 10.000, 10.001, 2, infinito. ¿Cuántos pruebo? No lo sé. Yo sé que esos son los rangos que tengo definidos. A esto lo vamos a atar con otra cosa, ahora, ¿sí? Lo vamos a atar con otra cosa. Entonces, tenemos esos dos conjuntos para el código. Para el nombre pasa lo mismo, es un valor. Entonces, un válido desde 1 a 20, porque nombre, vuelvo un segundo para atrás, nombre era string 20, de 1 a 20, inválidas, 0 caracteres, ahí no hay mucho, y más de 20 caracteres, cualquiera que sea de 20 caracteres. ¿Está? Ahí hay que jugar un poco qué cosas puedo probar, ¿no? Tiene que ver con el tipo de datos. Descripción lo mismo, recomendación lo mismo. Ahora, en esto que está acá, que es lo que tenemos, ocurre algo, ¿sí? Como descripción, ponme un segundito. Descripción y recomendación, básicamente son dos datos, esto es falta de información del problema, pueden estar vacíos, cosa que no pasaba con el nombre. El nombre es obligatorio, por eso al menos tiene un carácter. Entonces el 0 se me pasa para acá. A veces puede ocurrir, como la clase inválida de equivalencia, no hay. Es decir, ¿cuántas dos clases voy a encontrar? Encuentro una sola. ¿Sí? Se parece más como al caso del conjunto. A veces hay que tratar de ver dónde están cada uno de los casos. Insisto, en este caso es porque el 0 está cubierto por la clase válida, no es una clase inválida. ¿Sí? Entonces no me quedan clases inválidas que encontrar, ¿sí? Para este caso específico. Género masculino-femenino, esa es la clase de equivalencia válida, es la única, es una, y otra cadena de caracteres para la inválida, ¿de acuerdo? En el stock no hay una limitación en el enunciado del problema, con lo cual puede ser cualquier número entero, por eso no tiene un rango como el código, y caracteres no dígitos sería la clase de equivalencia inválida, ¿sí? En la cual trabajar. ¿Está? Acá estoy trabajando con
ese valor específico que puede ir ahí. ¿Está? Por eso define número entero o algo que no es un dígito entero. ¿De acuerdo? En este caso, vuelvo un segundito para atrás. Sí, el stock que tenemos acá y el stock mínimo, 100 enteros, este puede ser cualquiera. Este es entero positivo, con lo cual me da otra condición al valor de entrada, ¿sí? Y difiere de los anteriores, ¿de acuerdo? Bueno. Ahora, definí las clases de equivalencia, conjuntos, no quiero mezclar los términos, pero no, de valores o bolsa de valores que yo puedo probar. Ahora, ¿cuántos pruebo? No lo sé. Hay algunas otras técnicas que se van cruzando. Por ejemplo, el análisis de valores límite o ABL se llama. Eso lo que me permite hacer es analizar qué es lo que ocurre. Es decir, ¿qué probaría de esa clase de equivalencia? De todos los números enteros, o de los que están entre 0 y 999, incluidos ambos. Los valores límites, es decir, los errores suelen darse más hacia los límites que hacia el centro. Uno cuando piensa en la programación en general, piensa en el caso exitoso. Entonces, voy a pensar hacia los valores centrales. Después analizo los límites para ver que no salga. A ustedes les debe pasar que a veces se olvidan del nil, el puntero del vector, el end of file en un archivo. Bueno, los valores límites suelen ser conflictivos. A esos tengo que ir a probar. Entonces, complementa a la partición equivalente. Me ayuda un poco a saber, bueno, de estos conjuntos que yo definí, ¿qué pruebo? ¿Ah? Los valores extremos son útiles, ¿sí? Probar los bordes de las clases, definimos, es lo que hay que hacer. Por ejemplo, para una condición de un rango entre A y B, probar A y probar B. ¿Ah? Para una salida, que también es lo que tengo que mirar, tengo que usar A y B, o sea, valores que me produzcan valores tipo A o tipo B. Y hay que probar las estructuras de datos internas en sus límites. Todo lo que yo detecte como conjunto o, ¿sí? O estructura en sí que me aparezca, los valores límites. ¿Se entiende? Eso es caja negra, es decir, lo poco que puedo ver desde afuera para poder probarlo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, yo voy a hacer un corte acá y voy a poner otro video con caja blanca. Así separamos los dos tipos de pruebas, ¿sí? Espérenme un segundito que voy a terminar de compartir. Ahí ya está. Y termino la grabación, ¿sí? Ahora seguimos.